Hola, estimada comunidad educativa. En esta oportunidad tenemos esta inducción técnica referente a implementación de motores de IA sin conectividad, ¿no? Tenemos como propósito justamente acompañar a todos ustedes, ¿no? Participantes que están, bueno, viendo este video, referente al proceso de implementación de uso de la IA justamente en entornos sin conectividad. Ya hay que tener en cuenta justamente que la IA se suele usar con conectividad, ¿no? Entramos o buscamos ciertas herramientas que están disponibles en Internet y utilizamos para los fines que nosotros creamos necesario o conveniente. Sin embargo, no podemos limitarnos al uso solamente con Internet. Es de este modo, o esto es nuestro propósito, justamente enseñarles cómo poder tener esta herramienta muy valiosa dentro de sus propios equipos de cómputo, ¿ok? Y poder justamente tener información tal cual lo tuvieras en una zona con conectividad. Entonces, vamos a ir paso a paso cómo implementar esto, cómo implementar en sus equipos de cómputo, ¿no? Para que puedan usar esta herramienta sin ningún tipo ya de limitaciones que muchos nosotros podemos creer que lo tenemos por el hecho de no tener conectividad. Entonces, vamos a primero a conceptualizar un poco qué es la IA, ¿no? Cómo es el procesamiento de información, qué son motores de búsqueda, cómo es que la inteligencia artificial nos responde a las preguntas, ¿no? Todo parte desde un pequeño chip, vamos a llamarlo así, que es el CPU, ¿no? Muchos a veces confundimos el CPU como la estructura o esa caja que está al lado de nuestra computadora, al lado de nuestro monitor. Lo llamamos CPU normalmente, ¿no? Está mal dicho, pero CPU nos hacemos referencia justamente al procesador, ¿no? Que es justamente esta imagen que están viendo acá, el CPU, ¿no? Que es la unidad central de procesamiento. Eso significa CPU, unidad central de procesamiento. Que viene a ser justamente el cerebro, ¿no? Es que todas las señales que nosotros mandemos, ya sea escribir, etcétera, bueno, eso traducido a máquina, pues serían unos y ceros o voltaje o sin voltaje, ¿no? Entonces, toda esta información se centraliza en esta unidad de procesamiento. Y es este chip que comienza a mandar por distintas, mediante sus transistores, las señales justamente de unos y cero, que son el sistema binario con que trabajan las computadoras, y las indicaciones o las instrucciones, pues mostrar una imagen, procesar un video, procesar un texto, ¿no? Una canción, una música, etcétera. Entonces, este pequeño chip que ustedes ven acá es la responsable de procesar todas esas instrucciones. Nos va a permitir ejecutar programas, manejar el sistema operativo, etcétera. Entonces, esta es la que trabaja, ese es como el cerebro de una persona. Tenemos pues también otros componentes que ayudan justamente en este procesamiento. Puede ser la memoria RAM o puede ser justamente el disco duro, donde se almacena información. ¿Ok? Entonces también tenemos otro que es la GPU, pero esta está más enfocado en lo que es el procesamiento de datos gráficas, ¿no? Entonces, este es un procesamiento diferente. ¿Qué pasa? Que a medida que las computadoras van evolucionando, ¿no? Muy aparte de las instrucciones que podemos darle, como sumar, restar, realizar cierta tarea, ya no es como lo era antes, que era a través de puro texto. O sea, tú mandabas una indicación de la máquina, le dabas una indicación y lo que procesaba era información, si bien es cierto, unos y cero, pero estos después eran traducidos a textos, a textos planos. Pero ahora, con el avance justamente de mejores monitores, mejores imágenes, calidad muy realistas, el CPU por sí sola ya ha dejado de ser independiente y ahora necesita un apoyo adicional, en este caso el GPU, que va a estar diseñado ahora para procesar lo que son gráficos. Entonces, CPU, tareas computacionales, tareas de que requieren cálculos exhaustivos, y el GPU va a dedicarse ahora a lo que es la gráfica. Ahora, si no sé si habrán visto de repente los famosos gamers, ¿no? Que juegan, ¿no? Y las gráficas
que estos juegos justamente emiten es realmente increíble, ¿no? Entonces, es por eso que hay hoy en día, dos unidades de procesamiento, tanto la CPU como la GPU, que está diseñado para gráficos, ¿no? La GPU, ¿qué significa? Unidad de procesamiento gráfico, ¿no? Y ya se utiliza para otros fines, pero ambos justamente permiten ese manejo de información grande, ¿no? Que normalmente la CPU sola ya no lo podía hacer. Ahora, lo comparamos esto con nuestro cerebro, ¿no? Que da justamente muchas instrucciones. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro tiene un cierto limitante. Eh, no es tan rápido como una computadora como lo es. Obviamente, el ser humano se caracteriza por ciertas cualidades o no, características como tal también, como pues la conciencia, sentir amor, etcétera, ¿no? Pero para procesar información, nuestro cerebro ya se está volviendo un poco lento frente a un CPU. Mientras que un CPU te puede procesar, hacerte un cálculo matemático de 10 dígitos, nosotros nos costaría un poco más de tiempo. Justamente porque la forma en cómo nosotros mandamos señales de una neurona a otra es mucho más lento que justamente el CPU, sus transistores mandan a través de su circuito. Entonces, es que de esta manera se han ido desarrollando sistemas cada vez más complejos, ¿no? Que permite justamente procesar gran cantidad de información de manera tan rápida. Estos CPUs van mejorando cada día. Tenemos la i3, la i5, la i7, la i9, ¿no? Son nombres justamente que reciben estos procesadores, ¿no? Y cada vez son más. Entonces, mientras este pequeño chip tiene miles y millones de transistores internamente que justamente permiten esas conexiones de un lado a otro. Entonces es por eso que la inteligencia artificial aprovecha estos recursos, quizás ahora no de nuestra computadora, pero ahorita vamos a enseñarlo a procesar, ¿no? Todo ese poderío, pero de nuestra computadora propia. ¿Ya? Ahora les explico cómo es de dónde saca ese poderío computacional las inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, justamente el CPU va a hacer todo eso. Entonces, veamos. ¿Cómo funciona este procesamiento de información? Tenemos lo que es CPU, que ya les expliqué un poco, la GPU. Ambos tienen tareas diferentes. Entonces, mientras la GPU está más enfocada a lo que es gráfico, justamente nos va a permitir procesar tareas paralelas, renderizar gráficos, aplicar filtros a imágenes, realizar cálculos de matriz, etc. Pero no es tan bueno para lo que requiere el procesamiento secuencial. Para eso está la CPU. ¿Ya? Entonces, es de aquí donde justamente se procesa esa información y se da una respuesta rápida a la solicitud del usuario, que somos nosotros. Por ejemplo, yo estoy dando un clic o estoy presionando el botón siguiente para pasar a la siguiente diapositiva, pero esto sucede de inmediato. Pero este de inmediato no es magia. O sea, yo al apretar un botón estoy mandando una información de unos y ceros que serían binario, ¿no? Que es el sistema binario con que trabajan las computadoras. Pero este pequeño de botón de teclado, ahí yo he mandado una señal eléctrica. Esta señal eléctrica recorrió por los circuitos impresos ya en la placa madre y fue hasta el procesador, hasta el CPU. El CPU entendió que esta señal que estoy mandando significa cambiar a la siguiente página dentro de el PPT que estoy mostrando, por ejemplo. Pero se dieron cuenta que es una información, es una velocidad realmente increíble, cosa que quizás nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Si yo te presiono la mano, yo quiero que agarres cierto objeto. Entonces, el hecho de presionarme y hasta yo procesar esa información, y aparte esa información que está en el cerebro vaya al cuerpo, a mi brazo, por ejemplo, y agarre, ya ha pasado un tiempo. Y ese tiempo pues no se compara con el procesamiento justamente de este procesador, ¿no? Del CPU o del GPU. ¿Ok? Ahora, pero si la inteligencia artificial trabaja con un CPU, un GPU, ¿de dónde lo saca? Dicen, ¿no? No sé si sabrán
o ya habrán usado de repente lo que es el ChatGPT, por ejemplo. Vamos a entrar a ChatGPT. Y ustedes se preguntarán, a ver, si yo entro a ChatGPT, que está en internet, ¿de dónde consume o de dónde recoge este procesamiento? ¿De dónde lo busca? Entonces, esa es la gran pregunta, ¿no? No sé si habrán escuchado el concepto de la nube o de manera local. A veces dicen, ¿sabes qué? Sube a la nube cierta información, ¿no? O lo tengo de manera local. ¿A qué se refieren? Cuando hablamos de nube, hablamos a todo servicio que tenga internet, ¿no? Pero ¿qué es la nube? ¿Será las nubes que están en el cielo? No. Entonces, los servidores de ChatGPT se llaman servidores, que son máquinas justamente que almacenan toda esta estructura de este sistema, ¿no? Y ahí están las computadoras reales. Entonces, cuando le hablen de nube, no se hace referencia al cielo, ¿no? Se hace referencia a máquinas reales, pero que están a una distancia diferente, una distancia geográfica diferente a la nuestra, y que para acceder ahí, obviamente, se requiere el servicio de Internet, ¿no? Entonces, cuando a veces dice, sube tu archivo a la nube, muchos quizás se puedan confundir con ese término, pero no es más que subir a un repositorio o a un lugar que físicamente sí existe, solo que tú no lo ves o no lo conoces, y se almacena en ese lugar diferente al nuestro, diferente a nuestra máquina. ¿Y cómo accedemos a un lugar distante? A través de Internet. Entonces, lo mismo con ChatGPT, ¿no? Que yo puedo usarlo acá, no estoy usando mis recursos de mi computadora, pero está usando sus recursos de la nube. ¿Qué nube? Entonces, acá podemos verificar, por ejemplo, servidores de ChatGPT. ¿Ya? Les puedo mostrar cómo es que están los servidores de ChatGPT. Entonces, aquí pueden ver las imágenes. Entonces, ChatGPT no es magia, no está en la nube, como lo llaman, en el cielo. ChatGPT, detrás de ChatGPT hay miles de computadoras procesando información. Este conjunto de computadoras se les conoce como data center. ¿Qué es un data center? Es un lugar grande, justamente donde se almacenan muchas computadoras o muchos servidores que justamente podemos nosotros acceder. ¿Ok? Entonces, ChatGPT no es magia. Hay miles de computadoras procesando esa información que tú le pides. Yo puedo decir, hola, ¿qué es la ciberseguridad? Por ejemplo. Resumen, ¿no? Entonces, yo mando esta información y en segundos me está devolviendo la información. Entonces, ¿cómo hace? Para comenzar, también un internet bueno, ¿no? La velocidad del internet cada vez va mejorando también. Entonces, esta información que yo he enviado se va a través de internet, a través de las redes que tenemos, se procesa en esta computadora y aquí pues hay miles de CPUs, procesan esa información y nos devuelven una respuesta, ¿no? Acá un resumen: la ciberseguridad es la protección de sistemas, redes y datos frente a ataques digitales. Busca evitar accesos no autorizados, robos de información y daños a dispositivos de información sensible, ¿no? Muy bien. Entonces, de ese modo es como funciona. Entonces, acá hay miles de CPUs procesando información. Por supuesto, no va a usar todo, ¿no? Usará una pequeña parte. ¿Ya? Entonces, así funciona. Así es como el procesamiento de datos, cómo es que procesa esa información, cómo es que ChatGPT u otro modelo de inteligencia artificial nos puede dar una respuesta tan rápida, ¿no? A pesar que solamente entrando en un sitio web, ¿ok? Pero se dan cuenta que es necesario en Internet para poder tener acceso a los servidores y a los CPU de los servidores y esto nos devuelva. Obviamente, si estamos en una zona sin conectividad, ¿cómo vamos a hacer posible eso? ¿Cómo va a ser posible? ¿Será posible o no? Sí, pero en esta oportunidad, como no tenemos acceso a Internet, no podemos usar los recursos del propio ChatGPT que nos ofrece. No solo hablo de ChatGPT, hablo de Google o de Amazon, que también tienen sus propios servidores. Entonces ya no vamos a usar sus recursos porque no hay forma de conectarnos a ellos, ¿verdad? No hay una forma. ¿Por qué? Porque justamente no tenemos conectividad. Entonces, como no podemos conectarnos a ellos, tenemos que usar nuestros propios recursos. Obviamente, nuestros recursos son mucho más limitados a los recursos que puede tener un data center como el de ChatGPT. Sin embargo, nuestras computadoras y para la tarea que nosotros podamos hacer en nuestras instituciones educativas,
es más que suficiente. O sea, podemos alimentar nuestra inteligencia artificial con información que nosotros creemos relevante o importante. ¿Y qué recursos va a utilizar? Va a utilizar nuestros propios recursos. Si ya no va a ser un data center, sino nuestros propios recursos de nuestra computadora. Entonces ahorita lo vamos a ver, cómo vamos a implementar eso. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona el entorno de ejecución? Tú haces su requerimiento, la inteligencia artificial busca, es como yo te pida, búscame un documento de tal fecha. Tú vas a la biblioteca, te tomas tu tiempo de poder buscarlo y luego analizas ese documento para ver si es la correcta y luego lo mandas y lo devuelves. La IA hace lo mismo. Tú haces un requerimiento, la IA está cargada de base de datos y mucha información y es por eso justamente que te puede responder todo. No tiene la información de todo lo que existe en Internet. Por eso tiene unas máquinas tan gigantes para justamente almacenar esa información. Ahora, ¿qué pasa? Hace una búsqueda en la base de conocimiento y la unidad de procesamiento, los CPUs que trabajan ahí, buscan en todo ese lugar, encuentran, analizan la estructura y te devuelve la respuesta. ¿Okay? Así es como funciona, ¿no? Esto es una comparación humano con IA para más o menos tenerlo claro. Dice ahora, mi computadora, ¿qué nivel de IA se puede instalar? ¿No? O sea, ¿hasta qué punto podemos usar la inteligencia artificial con nuestros propios recursos? Entonces la IA requiere capacidad de procesamiento, entonces hay que tener un buen procesador, una memoria RAM y espacio de almacenamiento. ¿Ok? A continuación se muestra un estimado de que IA es el más apropiado para mi computadora. Entonces aquí vamos a ver qué inteligencia artificial es la más apropiada y qué tipo de acciones podría realizar. Si tu computadora es una Core 2 Duo con 1 GB o 2 GB de memoria RAM, nos va a servir para análisis de documentos locales y síntesis digerida. Documentos locales, ojo. Si tienes una i3 o una i9 con 4 GB de RAM, análisis de documentos locales y generación de contenidos fundamentales. Si tu computadora es una Core i5 o i7 con 8 GB de RAM, vas a tener respuestas rápidas con base de conocimiento y generación de contenidos. Si tienes una Core i7 o i9 con 16 GB de RAM, vas a tener respuestas más elaboradas con base de conocimiento y generación de contenidos. Quiero explicar un poco cómo es el procesador, cómo es la memoria RAM y a qué se refieren con disco duro o almacenamiento. Ya para tener claro cómo es esto. Mira, la memoria RAM, perdón, el CPU, como les he dicho, es como el cerebro, ¿no? Es el cerebro que va a realizar la tarea. Entonces, nosotros tenemos nuestro cerebro y nos van a dar indicaciones. Trae esto, recoge esto, mueve por acá tu brazo, mueve por allá tu brazo, recoge, tráeme el auricular, etcétera, ¿no? Respondemos instrucciones, ¿ok? Ahora, el almacenamiento o perdón, el disco duro o disco sólido, como que ya estamos ahora teniendo esa tecnología, viene ese lugar pues donde se almacena la información, que podría ser, digamos, un stand, ¿no? O en tu biblioteca donde hay cientos de libros, por ejemplo, ¿no? Entonces yo soy el cerebro, mi almacenamiento es mi biblioteca, donde hay miles de libros donde yo voy a sacar información. Y mi memoria RAM, ¿qué sería? Mi memoria RAM sería la mesa donde yo trabajo. ¿Ya? La mesa. Entonces, si yo puedo tener un buen CPU y un buen almacenamiento, pero si no tengo una buena memoria RAM, no me va a servir. ¿Por qué? Ejemplo, me dicen, ¿sabes qué? Robert trae 20 libros. Entonces, mi CPU trabaja, ¿no? La instrucción que es traer 20 libros. ¿De dónde voy a traerlo? Del disco duro, donde estoy almacenando todos esos libros. Y voy a traer 20 libros. Pero la mesa donde voy a trabajar, la memoria RAM, es muy pequeña. ¿Qué va a pasar? Se va a saturar mi mesa. A tal punto que no voy a poder ni abrir un libro para poder leerlo. Entonces, es por eso es importante tener las características mínimas para usar a un sistema. O sea, yo le puedo poner el mejor sistema, pero si mi memoria RAM o mi disco duro o mi procesamiento no es lo suficiente, no me va a servir. ¿Ok? Entonces, la mesa. En cambio, si yo tengo buen procesamiento, tengo un buen almacenamiento y tengo muy buena memoria RAM, voy a trabajar sin problema. Voy a traer los libros rápido
como tengo demasiada información, voy a poder traer toda esa información sobre mi mesa, porque tengo una mesa gigantesca o una memoria RAM gigantesca que me va a permitir trabajar con toda esa base de conocimientos, muy aparte que el procesador es rapidísimo, entonces voy a poder leer y sacar información. ¿Ok? Ese es para entender lo que es el CPU, la memoria RAM que es la mesa y el espacio de almacenamiento, que en este caso sería una biblioteca. Entonces, en base a eso, nosotros podemos saber qué tipo de inteligencia artificial podemos utilizar. Pero ahora se preguntarán cómo sé las características de mi computadora. Podemos hacer lo siguiente. Vamos a salir un rato de aquí. ¿Ya? Vamos a entrar a una carpetita. A ver, me permite. Vamos a entrar acá. ¿No? Me voy a este equipo. Le puedo dar aquí anti-clic. Le puedo dar aquí donde dice propiedades. ¿Ya? Anti-clic, propiedades. Entonces, mira, aquí tengo ya información justamente de mi computador como tal. Lo que es almacenamiento, poseo 954 gigas de almacenamiento en su totalidad, pero he usado ya casi la mitad, ¿no? O sea, me quedan como en la 500 gigas aproximadamente de almacenamiento. O sea, y es bastante, 500 gigas es bastante. Y 1000 gigas, bueno, que tengo en total también es bastante, ¿no? Ahora, mi tarjeta gráfica es muy bajita, o sea, mi GPU es baja, entonces al menos mi computadora no me va a permitir hacer tareas gráficas. Le va a costar un poco hacerlo, porque mi tarjeta gráfica es genérica, no tengo una tarjeta gráfica como tal. Memoria RAM tengo 16 gigas, o sea, tengo un espacio grande, pero recuerda que ese espacio grande que estoy utilizando, ya le estoy usando mi sistema operativo, estoy usando el PPT, estoy usando el WhatsApp, estoy usando la carpetita, o sea, ya hay espacios de la memoria RAM que ya están siendo utilizados, entonces 16 gigas no es todo lo que yo tengo, o sea, perdón, es todo lo que tengo, pero ya estoy usando un poco de esto. Cada programita que ustedes abren en la computadora consume RAM. ¿Ya? Consume memoria RAM. Y ahorita les enseño eso. ¿Ya? Entonces, no necesariamente tengo 16 gigas. O sea, sí tengo 16, pero de repente estoy usando 5 o 6 gigas ya RAM para todos mis sistemas. Entonces, esos serían como los libros que les acabo de mencionar. Y luego tengo el procesador. El procesador, ese treceava, es la generación. O sea, han pasado por muchas generaciones. No es como tu primera generación, segunda generación en el árbol genealógico. En este caso estamos ya, mi procesador es una tercereava generación de los procesadores Core i9, ¿no? i9. Muy bien. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más podemos hacer? Podemos ir acá a búsqueda y poner administrador de dispositivos. ¿Para qué nos va a servir esto? Para ver, por ejemplo, cuántos procesadores tengo. Si bien es cierto, puedo tener uno físicamente, o bueno, es uno i9, pero estas tienen núcleos, o sea que puedo trabajar paralelo muchas cosas. Es como si mi CPU, mi cerebro estaría dividido en dos o tres, cuatro personas. Entonces, cuando hay una instrucción, yo puedo hacerlo uno, la otra instrucción lo hace el otro, la otra instrucción lo hace el otro. Entonces, eso se llaman núcleos de procesamiento. Y podemos ver cuántos núcleos de procesamiento tenemos. Entonces, me voy donde, aquí en buscar, le pongo administrador de dispositivos y voy a aquí en la parte que dice procesadores. Y si se dan cuenta, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 núcleos de procesamiento. O sea, no está nada mal mi procesador, ¿no? La memoria RAM, digamos, está media y, bueno, tarjeta gráfica o GPU lo tengo muy bajo. Y almacenamiento también lo tengo bien. Al menos mi computadora cumple con ciertos estándares como para poder instalar, por ejemplo, lo que es esta inteligencia artificial o este modelo, ¿no? El i9. ¿No? Ahí tengo el i9, 16 GB de memoria RAM, me va a permitir respuestas más elaboradas en base de conocimiento y generación de contenidos. Muy bien. Entonces, acá ven ustedes esas características de su computador. Otro que pueden hacer es eh, a ver, vamos a poner a ver si me permiten un ratito. eh, a ver, ojalá no se interrumpa. Quiero que vean el administrador de tareas. Acá está el administrador de tareas. Ya, el administrador de tareas. A ver, permíteme si está grabando todavía. Sí. Ya, el administrador de tareas, ¿para qué me va a servir? Acá buscan administrador de tareas.
¿ya? Administrador de tareas. Entonces, ¿para qué sirve el administrador de tareas? Me ayuda a ver cuánta de los recursos de mi computadora estoy utilizando. Por ejemplo, solamente estoy usando un 7% de mi CPU. ¿Ya? Solamente un 7%. ¿Y quién está utilizando más mi CPU? Entonces yo puedo acá ver quién usa más mi CPU. Por ejemplo, está usando casi 3.6% de CPU, está utilizando este programa que sirve justamente para grabar mi pantalla, grabar mi cámara y hacer la transmisión que estoy haciendo ahora. Y los otros, miren, no me consumen nada. O sea, tengo un buen procesador que básicamente no lo estoy aprovechando ahorita, ¿verdad? Entonces, memoria RAM sí lo tengo ocupado más del 50%. ¿Y quién lo ocupa más? Veamos. Y quien lo ocupa más, pues es Google Chrome. Ese es un navegador muy pesado realmente. No lo recomiendo para computadoras de gama media o baja, porque sí consume demasiada memoria RAM. Y OBS. Entre ellos dos, y bueno, tres me están consumiendo el 66%. O sea, si yo cierro OBS, que es donde estoy grabando mi video, y cierro, por ejemplo, Google Chrome, y me dedico solamente a mi procesamiento, o sea, prácticamente no he usado nada de memoria RAM. Disco duro solamente estoy usando un 1%. O sea, si bien es cierto, yo estoy ocupando el 50%, ocupando, pero en cuestión de datos, solamente está usando un 4%. ¿Por qué? Porque no estoy yendo, no estoy copiando, no estoy trayendo archivos, no estoy moviendo información. Por eso mi disco duro prácticamente está descansando. Y la red, pues un 0%, porque internamente no hago transferencia a través de la red, ¿no? Pues aquí más o menos podemos ver el uso de nuestro CPU y memoria RAM y nuestro disco duro de cómo va. Y también les sirve a ustedes para poder cerrar algunas cosas que está consumiendo memoria de manera innecesaria. Ok, muy bien. Entonces, sigamos con nuestra diapositiva. Ya entendieron más o menos cómo sacar la información de sus equipos y saber qué características tienen, ¿no? Y en base a eso, ustedes van a poder escoger o sabrán más o menos qué tipo de inteligencia artificial se adapta a ustedes. Muy bien, entonces, como le decía, vamos a usar nuestros propios recursos justamente para poder utilizar la inteligencia artificial. ¿Qué ventaja tiene esto? ¿No? Tiene mejor la toma de decisiones, mayor eficiencia y productividad, mantenimiento predictivo y preventivo, operaciones más seguras, porque tu información no va a internet, se queda internamente, mejor acceso a la información y servicios, mayor autonomía y capacidad de respuestas, reducción de costos y fomento de la innovación. Ahora, casos de uso en entornos sin conectividad. Ahora, ¿ustedes creen que eso es una desventaja hacer esto sin conectividad? Dicen, no, prefiero con conectividad, estamos usando nuestros propios recursos, no es lo mismo, no sé, no, estimados maestros. Con entornos sin conectividad es una forma de que en el ámbito científico lo usan mucho. ¿Por qué? Porque si yo estoy desarrollando algo, yo no quiero que la información que yo le esté alimentando a mi base de datos, a mi inteligencia artificial, sea información errónea que puede encontrar en Internet. Entonces yo le puedo dar documentos, mis investigaciones, etcétera, hacer pruebas, etcétera. En el caso de la salud, por ejemplo, el diagnóstico de enfermedades a través de análisis de imágenes y datos clínicos brindando atención médica. ¿Qué pasa? Hay radiografías que se están tomando fotografía y dicen, ¿no? Por ejemplo, esta radiografía representa que tiene cáncer al pulmón. Esta radiografía representa... Entonces, yo ya le estoy dando a la inteligencia artificial parámetros fotográficos de imágenes y le estoy indicando qué es lo que tiene. Luego voy con otra imagen, pero lo alimento. O sea, yo no voy a alimentar mi inteligencia artificial en Internet. O sea, ¿quién lo va a almacenar? No me lo van a almacenar gratis, lo van a tener disperso. O sea, y solamente voy a poder consultar una vez. Porque si quiero volver a consultar, tengo que subir nuevamente ese archivo para volver a consultarlo. En cambio, si lo tengo en local, yo tengo un espacio de almacenamiento que le digo a ella, mira, tú vas a tomar tus decisiones o me vas a dar respuesta de este almacenamiento que estoy dando. Acá ya tienes miles y millones de imágenes referente al pulmón, por ejemplo. Entonces, la IA no necesita salir a internet a buscar información porque yo le estoy dando. Además, me ofrece privacidad porque si es una investigación mía, yo no quiero que otras personas ingresen o sepan sobre esto. Entonces, yo voy entrenando a mi inteligencia artificial diciéndole, mira esto. Entonces, como tengo miles y millones de fotos ya procesadas,
Entonces, cuando yo le muestro una nueva foto a la inteligencia artificial, en base a su conocimiento, me va a poder hacer un diagnóstico. Entonces, no es una desventaja porque en el mundo científico utilizan mucho esto, ¿no? De manejar sus propias inteligencias artificiales. Obviamente ellos pues tienen equipos sofisticados para poder utilizar sin límite alguno este procesamiento de información, ¿no? Nuestra computadora, digamos, como es para fines, como para fines personales, pues no tiene esas características, pero para fines científicos, pues ellos tienen sus computadoras mucho más, con mucho más recursos, ¿verdad? Entonces lo usan para la agricultura, lo usan para la salud, la educación, la energía, la manufactura. Pues acá tenemos algunos casos, ¿no? Vamos a generar videos, ¿no? De IA, por el del padre, etcétera, ¿no? Pero más que todo vamos a enfocarnos en cómo vamos a utilizar esta herramienta. Lo que vamos a usar es el GPT por all, ¿no? Por all, perdón en mi inglés, ¿no? Como que es todo, ¿no? El GPT, que es bien ser el modelo. Puedes crear tu base de conocimiento local con archivos, como le decía, puedes crear tu base de conocimiento. Además, brinda una interfaz de chat bajo la metodología de consulta y respuesta, o sea, tú puedes chatear. Es libre uso, no requiere de internet y de GPU, la gráfica, y justamente yo no tengo gráfica, así que esta me conviene. Se puede trabajar de manera online y offline, o sea, con internet y sin internet. Entonces, GTA está disponible tanto para Windows, que es la computadora que normalmente usamos, para lo que es la manzanita, ¿no? La Mac, y lo que es Linux, ¿no? Linux es un sistema operativo también usado, pero para otros fines, ¿no? Y tenemos el sitio web, ¿no? Muy bien. Y acá tenemos los siguientes bases de conocimiento, pero vamos a ya de una vez a ver esto, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Tu privacidad, tienes tu privacidad y un chatbot local de inteligencia artificial. Entonces voy a descargar acá donde dice Download por Windows, ¿no? Vamos a descargar aquí y vamos a descargar aquí. ¿Ya? Vamos a ver cuánto pesa esto para descargar. Muy bien, esperamos unos minutos, esto puede tardar un poquito debido a que justamente el procesamiento, perdón, el archivo suele pesar, ¿no? A ver, voy a darle clic acá. A ver, vamos a ver si así descarga, ¿ya? A ver. Ya, está tomando su tiempo. No hay problema. Ahora, ¿por qué ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial, porque hay muchas, no solo existe una, eh, es tan usado hoy en día, ¿no? Hemos pasado, no sé si en algún momento se acordarán de Encarta, ¿no? Era nuestro primer buscador offline, ¿no? Sin internet. O sea, nosotros entramos en Encarta y podíamos hacer búsquedas y nos daban una respuesta. ¿Por qué? Porque justamente ese sistema tenía en su conocimiento, en su base de datos, mucha información y en base a eso nosotros consultábamos. Pero nos limitábamos justamente a esa información que ya tenía precargada. Luego pues comenzamos a usar Google y otros buscadores, ¿no? Y luego el ChatGPT, ¿por qué? Porque el ChatGPT o una inteligencia artificial, digo ChatGPT porque es la más común, ¿ya? Pero no es esa inteligencia artificial, no es la única, existen varias. Entonces acá ya está descargando, no demoró mucho en descargar. Obviamente para descargar e instalar, la primera vez necesitamos internet, después ya no. Entonces pasamos de la Encarta, que a mí al menos me fascinaba bastante usar Encarta, y luego pues comenzamos los buscadores de Google, que ya teníamos información diferente y más amplia. Y luego comenzamos a usar lo que es inteligencia artificial, que nos da respuesta a medida como nosotros le solicitamos la información. No mucho más rápida, mucho más concisa, mucho más precisa. En Google pues hacemos la búsqueda y en esa búsqueda nos dan opciones y nosotros tenemos que ir viendo uno a uno la opción que deseamos. Entonces, eso fue lo que cambió. Entonces vamos a entrar aquí en historia de descargas. Tenemos acá GPT-4i. Vamos a dar clic para ya de una vez instalarlo, ¿ok? Nos da el programa de bienvenida y simplemente aquí hay que darle siguiente. Le damos una ubicación. Entonces acá ustedes pueden ver en qué lugar les conviene almacenarlo. En este caso yo lo voy a almacenar en el disco D, ¿ya? Porque el C ya se me está llenando.
Entonces yo le doy acá examinar y le doy aquí en disco D, ¿no? Voy a seleccionar, digamos, voy a crear una carpeta y voy a ponerle GPT 4, ¿no? Ya, listo. Acá y selecciono la carpeta. Entonces aquí voy a instalarle porque tengo un mejor espacio, ¿no? ¿Qué componentes voy a instalar? Predeterminado, seleccionar todo. Voy a ponerle en predeterminado nomás, ¿no? Voy a seleccionar el GPT 4. Dice que va a ocupar 1.77 gigas en el disco duro. Es poquito. O sea, el entorno es poco, pero el modelo es lo que pesa, como les he mostrado anteriormente. Entonces voy a siguiente, voy a aceptar la licencia, doy siguiente, pongo un acceso directo, no hay problema, siguiente y lo instalo. Ya esperamos unos minutos que se llegue a instalar. Muy bien, esperamos ahí que se instale todo. Ya esperamos con paciencia que esto se instale. ¿Ok? Muy bien. Mientras vamos a seguir viendo, digamos, un poco de nuestro contenido, ¿no? ¿De qué se trata? Hay bases de conocimiento, ¿no? Hay ligero, mejorado, perdón, argumentado, personalizado, ¿no? Entonces, aquí también podemos nosotros personalizar todo esto referente a los modelos, ¿no? Son los bases de conocimiento, es como que la base de datos ya precargada en tu computadora previamente, pero como les menciono, no nos limitemos ahí, podemos nosotros cargar información y en base a eso te va a dar respuestas, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí también pueden ustedes hacer su elaboración de aprendizaje, ¿no? Para hacer la IA, una estructura básica, ¿no? A que saber crear un prompt, ¿no? Seguro ya en otras, perdón, en otras talleres, otras inducciones les van a enseñar a usar ahora la IA. O sea, nosotros estamos enseñándoles a implementar una IA. Les voy a enseñar, por supuesto, también cómo crear, digamos, hacer un buen prompt y cómo esta va a responder a tus preguntas, ¿no? También hay momentos que tendrán que aprender referente a cómo estructurar ese prompt, que básicamente es decirle a la IA cómo debe actuar, pedirle qué va a crear y después cómo lo va a hacer y cómo te lo va a devolver esa información mediante texto, un archivo, un resumen, etc. Entonces tú le dices, actúa como un profesional en tal cosa, crea tal cosa, ¿cómo lo vas a hacer? Y eso se puede dar en cualquier tipo de situación. Por ejemplo, para hacer una comida, actúa como un chef experto en dieta, por ejemplo, y créame un plato, digamos, propia de la zona en la cual yo soy, ¿no? Por ejemplo, puedo decir de la selva, costa, sierra. ¿Y cómo? Quiero que me detalles la lista de insumos y el proceso, ¿no? Entonces le estoy haciéndole actuar, lo estoy diciendo crear y le estoy diciendo cómo me va a devolver esa información. ¿Ya? Entonces ahorita vamos con la estructura básica de un prompt, pero vamos instalando acá el GPT. Listo, se instaló el GPT, el GPT. Entonces voy a ver dónde está. Aquí está. En mi escritorio lo puedo encontrar como GPT 4al, ¿no? O GPT for all, ¿no? Entonces le damos doble clic para que ya inicie. Acepto todos los términos y condiciones y listo, ¿no? Acá tengo ya mi bienvenida a lo que viene a ser el GPT foral, ¿no? Por hoy. Entonces tengo acá la parte que es chat, ¿no? Pero para yo chatear necesito instalar un modelo, o sea, ¿quién me va a responder? Si ya no me voy a ir a los servidores, ¿dónde está esa información? O sea, no hay, ¿verdad? No hay información de que yo pueda traer, porque estoy trabajando de manera offline, de manera local. Pero primero tengo que instalar un modelo, ¿ya? Vamos a probar acá los modelos. Y acá están los modelos, ¿ya? Cada modelo tiene un peso, tiene una memoria RAM requerida, tiene los parámetros y tiene, bueno, otras características técnicas, ¿no? Otro 4 GB, tiene 4 GB, te pide el DeepSeek R1, por ejemplo, me pide 4 GB en archivo, 8 GB de RAM, ¿no? Bueno, aquí cumplo también. Ahora, por otra parte, hay que tener cuidado que no necesariamente todas van a responder en inglés, ¿no?
Por ejemplo, esta no puedo descargarla porque justamente me sale una advertencia, porque yo tengo 16 GB de memoria RAM. Pero les recuerdo, no los 16 GB están disponibles ahorita, sino hay menos. Obviamente, mientras más espacio tenga, más memoria requiera, es porque es mucho mejor esta IA o este modelo, perdón, ¿no? Entonces tengo esto, ¿no? Tengo más modelos y bueno, vamos a ir probando algunos, ¿no? Vamos a probar esto ya, el PDO de Mistral, ya, porque creo que es la que sí me responde en español. Entonces, me necesita 8 GB de RAM y 4 GB. Vamos a descargar este modelo y vamos a tener que esperar. De todas maneras, son 3.83 GB, que serán pues unos 20 minutos que nos tomará justamente poder descargarlo, ¿ya? Entonces, esto sí o sí lo van a tener que hacer en zona con conectividad la primera vez. Después de eso no hace falta. Ahora, ¿puedes descargarte otros modelos? Claro, puedes seguir descargando otros modelos y luego tú escoger. También les voy a enseñar eso. ¿Por qué? Porque en algún momento, de repente, este modelo no te da la respuesta que tú quieres o no te da la forma o no es lo que esperabas. Tú puedes seleccionar otro modelo. Ahora, cada modelo de inteligencia artificial tiene sus propias características. Algunas pues se basan o son más eficientes en lo que es la documentación, otros son más eficientes en lo que son chat, otros de repente son más eficientes en el término, en el caso, por ejemplo, de procesar imágenes, etcétera. O sea, tienen características propias. Entonces, pero cada uno consume una memoria, ¿no? Entonces yo puedo usar un modelo para hacer ciertas tareas. Si mañana o más tarde tengo otras tareas que realizar, usaré otro modelo que sea más eficiente, ¿no? Entonces yo puedo escoger los modelos de inteligencia artificial que desee, siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos que justamente me pide. Si a ustedes no les sale este color rojo, entonces sí es un modelo que pueden instalar. Pero si les sale un color rojito de advertencia, pues eso eviten instalarlo porque va a consumir mucha memoria RAM. Y ya les expliqué, cuando se llena la mesa, no podemos ni abrir el libro. Al final, por estar lleno, se cae el libro y al final no vas a hacer nada. Entonces no se trata de usar todo tampoco el procesamiento, porque tu propia información ya utiliza recursos propios de tu computadora, ¿no? Entonces, está avanzando rápido, yo tengo muy buen internet, así que 3.83 GB no es mucho, ¿ok? Entonces, mientras voy a enseñarles o voy a decirles cómo es un prompt. ¿Qué es un prompt? Prompt son indicaciones, ¿no? Que se da a la computadora o, bueno, es una instrucción en general, ¿no? Nos permite dar cuenta el contexto y la perspectiva de las cosas a nuestro alrededor, es cuestión la computadora aún no interpreta. Yo puedo decir, por ejemplo, a alguien, ¿sabes qué? Trae lo que está ahí y puedo apuntarlo. Entonces la persona va a entender porque entiende el contexto, entiende lo que estoy apuntando, sabe lo que estoy apuntando y sabe a qué me refiero cuando hago esta señal. Eso lo somos los humanos, pero sin embargo las máquinas no entienden de esa manera. Las máquinas hay que darles información exacta y verídica, ¿no? Para que entiendan. Entonces, eh, podemos dar instrucciones malas y nos van a dar respuestas malas. Entonces, no necesariamente es culpa de la inteligencia artificial, sino es culpa de nosotros por no realizar un buen prompt. ¿Y qué era un buen prompt? Les decía que darle una indicación de cómo se debe portar, cómo de qué debe hacer y cómo lo debe hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo si la computadora le digo, me agrada Lima, ¿podrías mencionar algunos beneficios? No me va a entender. Entonces, la computadora sí va a entender si escribes cuál es perdón, ingrediente principal del jugo de limón, lo va a entender. Mejora tus comidas sin procesamos. ¿Cómo preparar un jugo de lima y limón saludable y muy delicioso al paladar? ¿No? A ver, podemos hacer un ejemplo acá. Voy a poner, ¿no? Hola, trae eso. ¿No? Le estoy diciendo, hola, tráeme eso. ¿Qué traerías? Le pongo, ¿no? De repente ni me va a entender o me va a dar una respuesta vaga, ¿no? Entonces, mira, justamente, ¿no? Hola, depende un poco del contexto, ¿no? Si me dices, hola, trae eso, normalmente esperaría que traigas algo que ambos ya conocen o que esté a la vista, ¿no? O sea, incluso te da una respuesta lógica de qué es lo que quiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le digo, a ver, por ejemplo, yo le puedo decir, no, hazme una receta
para comer. O sea, le estoy dando una indicación muy vaga, muy simple. Entonces, vamos a ver qué tipo de respuesta me puede dar. Me está dando un arroz chaufa peruano sencillo. Dice, hazme una receta para comer, nomás le dije, pero yo no le dije más nada. Pero, por ejemplo, no quiero comer mucho arroz, no quiero comer mucho carbohidratos. Entonces, tengo que ser específico. Le puedo decir, actúa como un chef profesional, y dame una receta saludable, bajo en calorías y alta en proteínas, ¿no? Ahora, ¿cómo? O sea, le estoy diciendo cómo actuar, le estoy diciendo qué hacer y le estoy diciendo cómo. Eh, quiero que me des los ingredientes y los pasos a realizar. O sea, no quiero más, porque si no se va a explayar. Y la preparación, mejor, ¿no? Y la, ¿cómo? La preparación. Y le voy a adicionar algo más. Y el beneficio que me traerá ese alimento. Vamos a ver cómo nos responde. Estoy haciendo más específico que solamente mandar la instrucción. Veamos qué responde. Entonces, ¿qué me está recomendando? Un bowl de quinoa con pollo y verduras asadas. Dice, ¿no? Rinde 2 porciones, calorías por porción, proteína por porción, los ingredientes, la preparación y los beneficios, ¿no? Alto en proteínas, ideal para recuperación muscular y mantener la masa magra, bajo en calorías, sacia sin sobrecargar de energía, rica en fibra y antioxidantes, gracias a la quinoa y verduras, grasas saludables, el aceite de oliva te da omega 9, bueno para el corazón, ¿no? Muy bien. Entonces, como así deberías dar instrucciones y te va a responder, obviamente, como tú quieras. Por ejemplo, para hacer una sesión didáctica, ¿no? No le vas a decir, créame una sesión didáctica. Le tienes que decir, actúa como un docente profesional, experto en la creación de sesiones de aprendizaje, ¿no? Eres del curso de CTA, ¿no? Y quiero tocar el tema de energías renovables, ¿no? Para alumnos de cuarto grado de primaria, hazlo de una manera divertida, o sea, el prompt, como tú le das las instrucciones es muy importante. Muy bien, se instaló, entonces yo ya puedo usar el chat, puedo seleccionar el modelo que estoy trabajando ahorita y listo, ahora sí puedo conversar, le puedo decir, hola, ¿cómo estás? ¿Puedes darme una receta peruana? eh, Fácil de preparar. A ver, vamos a ver si me puede responder, ¿ya? ¿Y cuánto demora en procesar esta información? Entonces, ChatGPT vieron que fue muy rápido. Vamos a ver cómo puede este modelo. Está actuando sin internet, por si acaso. Lo está actuando con su propia base de datos que me trajo. Y si se dan cuenta, es mucho más lento que el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque está usando recursos propios y en cambio lo que está en línea en internet está usando recursos pues de computadora muy sofisticados, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Hola, estoy aquí para ayudarte. Acá tienes una receta fácil de preparar y deliciosa que representa la cocina peruana. Ceviche de pollo, dice, ¿no? Entonces, puede que haya un error de todas maneras, o quizás no, no lo sé. Nunca he probado un ceviche de pollo, pero puede que sí, ¿no? Bueno, parece que sí, ¿ah? Que sí existe. Entonces no le estamos dando mucho contexto, nos estamos viendo, estamos probando la velocidad que responde y como les digo, esto va a depender de nuestro procesamiento. Entonces, esta información la está sacando de donde sea, o sea, de su propia base de datos, está ahí pensando y procesando de dónde saco un ceviche de pollo. Pero nosotros queremos trabajar con nuestra información. Entonces aquí nosotros podemos subir libros, podemos ver recetas, etcétera. O sea, en el ámbito educativo, pues se subirá eh, libros, cuentos, etcétera, y hacer preguntas referente a eso, a los cuentos, a los libros, y así te va a dar una respuesta mucho más certera. Igual, sobre la receta peruana, yo pude haber buscado un libro de recetas peruanas y en base a eso hacer una pregunta, y ya no me va a responder cosas que no tengan nada que ver con el libro.
Entonces, mientras puedo buscar una base de datos, vamos a buscar un libro, por ejemplo, recetas peruanas, PDF, ¿ya? Vamos a buscar un PDF para ver qué es lo que nos puede ofrecer, ¿ya? Vamos a ver si encontramos algo por aquí. A ver, de repente recetario con mucho gusto, este es un PDF, ¿ya? Excelente, de UNICEF, vamos a ver. Comida muy bien. ¿Qué tenemos acá? Tenemos arepas, bueno, dice que es peruano, pero dice acá arepas. A ver, tenemos acá lo que es un bollitos de Navidad, por ejemplo. Acá está el plato de fondo, el pabellón, muy bien. Un post Catalinas, bueno, no parece ser peruano. Muy bien. A ver, vamos a descargar esto, ¿ya? Vamos a descargar. Recetario con mucho gusto, excelente. Vamos a descargarlo. Vamos a abrir ahorita lo que es el ChatGPT. Ya, acá está dándome la respuesta por montón. ¿Y qué puedo ir acá? Mira, me voy a Local Docs, agrego una colección, voy a poner una colección llamada recetas, por ejemplo, ¿ya? Donde solamente voy a seleccionar lo que es recetas. Entonces, si nosotros somos docentes, me haré pues una colección de cuentos, fábulas, libros, etcétera, para que procese información solamente de ese lugar. Así sea la respuesta más rápida. En vez de buscar en todo, se va a dirigir donde exactamente hay. Ahora, ¿en qué folder? O sea, ¿dónde lo voy a guardar? Voy a seguir guardándolo aquí. Voy a poner voy a trabajar en una carpeta que se va a llamar recetas, ¿ya? Y voy a seleccionar la carpeta y listo. Voy a crear mi colección. Ahora, dentro de esta colección, voy a agregar justamente lo que es este archivo, ¿no? A ver, acá en Local Docs, vamos a ver. Acá dice pues que automáticamente va a recibir. Ok, muy bien. Entonces yo me voy donde justamente está el archivo y le voy a copiar justamente donde acabo de crear mi colección, en este caso recetas, y lo voy a pegar aquí. Entonces aquí ya, mira, está procesando esa información, está buscando, ¿no? Está buscando el libro, está procesándolo, automáticamente lo va a hacer. Entonces cada vez que ustedes quieran llenar donde dice recetas, van a ir poniendo los libros. Entonces, por ejemplo, voy a buscar mientras hace eso la currícula nacional, por ejemplo, ¿no? La currícula nacional, ¿no? Perdón de que escriba mayúscula y minúscula, que el teclado me está fallando. Entonces, currícula nacional de educación básica, PDF. Entonces, yo puedo descargar también esto. Vamos a descargarlo. Esperamos que descargue. Acá está procesando, pues va a tardar un poquito. Ya. Entonces, esperamos que se descargue el currículo nacional de educación para hacer prueba ahora. Vamos a crear otra colección y en este caso ya referente a la parte educativa, ¿no? Entonces abro mi programa, ¿no? Ya habría creado una colección antes que se llama recetas y justamente ya está cargada, ¿no? Ya fue generada. Entonces puedo crear otra colección, en este caso le voy a llamar Minedu de repente y puedo crear otra carpeta, ¿no? En la misma unidad, en este caso estoy trabajando con el disco D y voy a crear una carpeta justamente que se llame Minero, ¿no? Aunque podría crear una carpeta donde haga varias carpetas y organizarlo mejor, ¿no? Pero la idea se entiende. Entonces aquí en Minedu voy a crear la colección y aquí es donde voy a subir ahora en Minedu. Acá tenemos 0 archivos, ¿no? Acá ya tengo un archivo. Entonces aquí en Minedu voy a descargar o voy a copiar en este caso el nuevo, bueno, la currícula nacional que acabo de descargar. A ver, vamos a ver. No se descargó. A ver, vamos a descargarle nuevamente y lo vamos a guardar. Perfecto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente copiar, ¿no? Vamos a copiarlo en la colección que acabamos de crear. En este caso se llama Minero. Y le vamos a pegar. Entonces ya hemos visto que automáticamente va a procesar este archivo, ¿no? Ya está procesado, ¿no? Faltó acá darle clic para que procese. Entonces mientras esperamos eso, vamos a probar ahora el chat. Vamos a probar, pero en este caso vamos a trabajar con el mismo modelo y vamos a utilizar una colección, en este caso recetas. Entonces aquí yo le puedo preguntar en base a ese documento, ¿no? Le puedo hacer una pregunta en base a ese documento. Voy a abrir un nuevo chat.
en base a ese documento, voy a preguntarle lo siguiente. A ver, vamos a probar. A ver, permíteme. Vamos a poner, ¿no? ¿Cuál es la receta? A ver, vamos a hacer una pregunta. Vamos a probar. A ver, deme un momento. Quiero buscar el documento para saber si la respuesta es correcta o no, ¿ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, le podemos preguntar sobre... A ver, voy a disminuir. A ver, vamos a ver. Sobre arepas, por ejemplo, ¿no? Acá que dice arepas rellenas, dice, ¿no? Por ejemplo, le podemos preguntar cuáles son los ingredientes que lleva la arepa y debe responderme referente a esto. Entonces preguntamos, ¿cuál son los ingredientes de las arepas, ¿no? De repente hay varias arepas, entonces mejor vamos a ver con exactitud a qué arepa se refiere. Arepas rellenas de perico y sangrecita, ¿ya? Vamos a ver cómo nos responde. Entonces, le damos enter y va a comenzar a responder, ¿no? Con el modelo y con el archivo local, en este caso, de la colección de recetas. Vamos a esperar que procese esa información, le va a tomar su tiempo porque tiene que leer todo el documento. Esa es la única desventaja quizás con el método tradicional que usamos o por internet, ¿no? Ya que, como les repito, los recursos solo los estamos utilizando en nuestra computadora, ¿no? Y cuando hacemos con internet, con conectividad, los recursos son de otros. Pero les dije, esa solamente es una de las ventajas de los muchos beneficios que pueden haber, ¿no? Podemos trabajar con archivos, podemos alimentar nosotros esta base de datos, dar respuestas más precisas. Entonces, voy a ver cómo están mis colecciones y mi Nedu pues todavía está cargando, ¿no? Porque son más de 6.194 palabras que está justamente procesando, ¿no? También va a tomar su tiempo. Entonces, vamos a echar a que esperar un momento, a que darle su tiempo, ya que es un archivo grande, ¿no? Mientras, podemos seguir viendo acá nuestro PPT, ¿no? Sobre la sesión de aprendizaje, qué es lo que se debe tener en cuenta, el inicio, momento de motivación, recuperación de saberes previos, presentación del tema, desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a generar una sesión de aprendizaje, ¿no? O sea, en este inducción que estamos teniendo ahora, pues se está enseñando dos cosas, ¿no? Uno, y la más importante, es cómo podemos justamente nosotros implementar nuestra inteligencia artificial alimentada con nuestra propia información de manera autónoma sin la necesidad de tener conectividad. Y a la vez vamos enseñándole, dándole unos pasitos adicionales de cómo pueden sacarle provecho. Y esto, como los prompts que les expliqué anteriormente, lo pueden hacer tanto de manera online como offline. O sea, no hay ningún tipo de limitación. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de cómo ustedes pueden generar su sesión de aprendizaje. Esto, como les digo, van a ir perfeccionando, mejorando, y hay nuevas inducciones que quizás estarán por llevar, donde justamente les darán una clase precisa referente a los prompts, ¿no? En este caso estamos instalando o implementando una inteligencia artificial de manera local. Pero ¿qué hacemos? Se le solicita a la IA que genere todas las sesiones de aprendizaje. Úsalo cuando sientas que la creatividad se fue de tus manos y necesitas nuevas ideas para desarrollar el aprendizaje con tus estudiantes. También puedes solicitar que la IA genere parte de la sesión de aprendizaje. La inteligencia artificial tiene el contenido de expertos. Si te hace falta potenciar algún elemento en específico, puedes consultar con un prompt adecuado, ¿no? Entonces ya les dije cómo es la fórmula mágica, actuar como, crear una y cómo quieres que te lo devuelva, ¿no? Eso es parte del prompt. Muy bien, entonces, comunidad educativa, maestros, vamos viendo cómo nos va respondiendo ahora la IA de manera local. Entonces dice, para preparar las arepas rellenas de perico y sangrecita, los ingredientes necesarios son, a ver, veamos si coincide con la información que tenemos aquí, ¿ok? Si lo está sacando de un lugar diferente o lo está sacando de aquí. Puede que ambas cosas se mezclen, ¿no? Porque justamente como tiene una base de datos local, más el documento que le hemos dado, se van a complementar para dar una información más precisa. Puede suceder eso. Pero veamos. Dice que harina, pero nos dice 3 tazas. Ajá.
Veamos si 3 tazas dice por acá. De repente entre la preparación está la cantidad, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Primero vamos a ver los ingredientes, ¿ya? Entonces dice que harina de maíz, perfecto. Tenemos sal y tenemos agua. Ya parece que el aceite lo vio en este caso, ¿ya? Vamos a comparar qué tan efectiva es esta IA. O este modelo, no la IA, el modelo que hemos descargado. Como lo digo, hay muchos modelos que podemos probar, ¿no? Y uno va a ser mejor que otro referente a algo, ¿no? Uno puede ser muy bueno en documentos, otro puede ser muy bueno para generar respuestas, otro muy bueno para generar imágenes, etcétera. Entonces, cada uno tiene su pro y contra. Entonces, nosotros podemos ir probando esos modelos, ¿no? ¿Y dónde podemos encontrar esos modelos? Aquí, ¿no? Y como ya sabe, los modelos, acá pueden agregar modelos, los modelos tienen ciertos requisitos mínimos para poder instalarlo, como el tamaño de archivo y la RAM requerida. Entonces, vamos comparando, vamos comparando. ¿Qué dice? Harina, sal y agua, perfecto. Tenemos ahora perico, ajá, perico, ya, tomate, cebolla, cebolla china, acá está el aceite, bueno, se repite, entonces está bien, aceite, huevo y sal, ya, aceite y sal, ya, perfecto. Ingredientes para el relleno de sangrecita, dice. Sangrecita, cebolla, muy bien, aquí amarillo, culantro, ajo, sal y pimienta. Está casi a un 100%, un 98% de similitud. Ahora, vamos a leer un poco la preparación para ver también si esta coincide. En un recipiente colocar 2 tazas y media de agua y echar una cucharadita de sal. Ahí está, cucharada de sal, exacto, tal cual. Muy bien, a ver, vamos a reducir la imagen esto para poder leerlo mejor. Vamos a reducir un 75%. Ya, muy bien. Cuando esté diluido, incorporar una taza de harina, ya, vamos una taza de harina acá y dejar remojar por 3 minutos hasta que se hidrate. Luego echar otra taza de harina, ya vamos 2 tazas de harinas, 2 cucharadas de aceite, acá que dice aceite, 2 cucharadas tal cual dice aquí. ¿Qué más nos dice? Y comenzar a amasar hasta que la masa quede compacta y suave. Poner al fuego la plancha de metal redonda, que en Venezuela se conoce como budare, y rociarle con un poco de aceite que se debe expandir para toda la superficie. Mientras va calentando con la masa, se van a hacer bollitos redondos y planos que se colocan en el budare entre 10 a 15 minutos. Ya, muy bien, no importa, ya, eso es más contenido. Ahora, para el relleno, dice, ¿no? Acá está, ingrediente para el relleno de perico. Freír la cebolla y cuando esté a punto, echar el tomate. Cocinarlo con breves minutos y luego agregar huevos batidos. Ya, muy bien. Sal y cebolla china. Entonces, básicamente está acá toda la información que nosotros hemos solicitado. Además, dice, se necesita mantequilla para llenar la arepa una vez cocida. Pero mira, acá hay un recurso. O sea, ¿de dónde está sacando ese recurso? De recetas PDF. ¿Ok? Entonces, de esta manera, estimados maestros, ustedes pueden usar su propia base de conocimientos, ¿no? Si bien es cierto, ya hay una base de conocimiento precargada, pero obviamente es limitada, porque está limitada a 8 gigas o 3 gigas o 4 gigas. Entonces, si yo mientras más información tengo, más va a pesar el archivo, ¿no? Entonces, eh, nosotros podemos alimentar esta base de conocimiento con información nuestra. Puede ser puede ser cuentos, pueden ser ¿qué les puedo decir? Cuentos, libros de matemática, de comunicación, etcétera. Y en base a eso poder desarrollar clases, poder desarrollar preguntas, consultas. Entonces es como un Google incorporado en tu computadora sin necesidad de internet. Entonces el alumno también, si es que tienen acceso a sus computadoras, van a poder buscar información que necesitan, ¿no? No, ya no va a ser una limitante el acceso a internet, porque ya tenemos una base de conocimiento y aparte podemos cargar esa base de conocimiento. Ok, veamos cómo va nuestro otro archivo, todavía está procesándose, va a un 47%. Podemos realizar una pregunta adicional a la inteligencia artificial en base a este documento. Por ejemplo, le puedo decir que me nombre el nombre de una de las que Diego la receta, ¿no? A ver, vamos a pedirle, por ejemplo, mencióname
el nombre de la persona que preparó esta receta. Vamos a ver. De repente esta forma de preguntar no es muy específica. Debería haberle dicho, mencióname el nombre de la persona que preparó la receta de perico relleno. Entonces ahí va a ser más específico, ¿no? Y le estoy dando una pregunta muy abierta, pero igual vamos a ver cómo procesa esa información, ¿ya? Vamos a ver también cómo nuestro procesador trabaja. Vamos a poner administrador de tareas y podemos ver, miren, que nuestro procesador, que en un comienzo usaba solamente un 5%, ahora está comenzando a usar un poquito más, a un 30%. Y la memoria RAM está utilizando ya casi un 100%, ¿no? Si bien es cierto, 8 gigas era lo que nos pedía, más los 8 gigas que yo estaba utilizando, ya me está ocupando el 100% de la memoria RAM. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. No, mira, el procesador tiene para más, o sea, tengo un procesador muy potente, pero ¿de qué sirve un buen procesador si no tenemos también una buena memoria RAM? Referente al disco duro no se está haciendo mucho uso porque apenas es un archivo PDF, pero si tuviese muchos PDFs, obviamente el software va a buscar dentro de todos esos PDFs la información que nosotros estamos solicitando. Entonces, el disco duro no se está utilizando, memoria RAM sí bastante, y es la que más se suele utilizar, y procesador a un cuarto de procesamiento de lo que estoy utilizando. O sea, tengo mucha capacidad de procesamiento todavía. ¿Ok? Entonces, seguimos esperando esta respuesta, ¿no? De la receta. Voy viendo lo que son el archivo local para ver si ya está procesando todo. Vamos a un 60%. Y esta es la única dificultad que se tuviera, ¿no? Pero nosotros al inicio, como les repetí, van a tener que descargar. O sea, la primera vez de este uso van a tener que descargar y usar internet. Posteriormente ya no. Ahora, ¿qué dirán? ¿Cómo alimento más? O sea, ¿de dónde saco más información? O sea, muchos de ustedes pueden volver a la ciudad, etcétera, descargar libros y comenzar a alimentar su base de datos, su base de conocimiento, ¿no? Entonces, de esa manera se va a enriquecer mucho la inteligencia artificial que ustedes estén manejando dentro de su equipo. ¿No? Va a haber mucha información, mucho lugar donde buscar y esto se puede replicar en todos los equipos de cómputo que puedan tener en la zona donde ustedes se encuentran, en la institución que ustedes se encuentran. O usar una computadora predeterminada para que los alumnos puedan usarlo como para hacer sus búsquedas académicas, ¿no? O sea, las ventajas que ustedes pueden utilizar son bastantes. Entonces, no piensen que el Internet es un limitante, no lo es. Y al contrario, es un beneficio. Mejor resultados, mejor base de conocimiento, más enfocado en lo que ustedes desean y información un poco más limpia y privada. Recuerden que cuando está en Internet, toda tu información pues viaja por Internet. Y si va por Internet, pues obviamente no es privada para nada. En algún momento alguien lo puede adquirir o se puede usar pues en contra, ¿no? Entonces es muy importante usar una base de datos local y que solamente tú lo puedas manejar. Aquí nadie más va a entrar a externo a poder indagar en tu base de conocimiento, ¿no? Entonces, como les mencioné, pueden crear colecciones, recetas, minero, o dentro de una misma colección pueden seguir agregando archivos, PDF, Word, imágenes, etcétera. Y lo único que tienen que hacer es copiar el archivo que ustedes descarguen dentro de las carpetas que se ha creado con esas colecciones. Ya una vez hecho eso, también ustedes pueden descargar más modelos, ¿no? Más modelos con mejores capacidades. De repente, de aquí a un momento, mejora su computadora y ya no tienes 16 GB de RAM, vas a tener 32. Entonces, fácilmente te podrías descargar un modelo de inteligencia artificial como este, ¿no? Muy bien. Y el chat, ¿no? Que ya conocemos. Vamos a esperar unos segundos. Va a demorar, sí, porque justamente no he sido muy específico en la pregunta, ¿no? Porque está buscando acá toda la información de las 20 páginas y más de 2000 palabras que he encontrado. ¿Ya? Entonces buscamos, ¿no? Ojo, también es muy importante que el PDF sea modo texto. Si se dan cuenta, aquí yo puedo seleccionar texto. En cambio, cuando se trata de imágenes como tal, le va a ser mucho más difícil a la inteligencia artificial poder deducir esas palabras. Entonces es importante que los archivos sean en modo texto, ¿no? Si son PDFs,
debe tener en el modo texto para que así lo pueda procesar correctamente. Muy bien, vamos a esperar igual unos segundos más, unos minutos más, hasta que nos pueda dar una respuesta y poder comparar referentes. Mientras también voy a explicar qué más se puede hacer en lo que es la configuración. Pueden mejorar la apariencia, como por ejemplo el tema puede ser luz, puede ser dark, o también puede ser de este modo, ¿no? Eso ya queda, digamos, a criterio de cada maestro, ¿no? Como quiere personalizar también su entorno, ¿no? No está de más. Por otra parte, si vemos acá en el chat, hay una cierta tamaño de letra. Quizás para las personas que tengan un poco de dificultad visual, puede ser muy pequeño, ¿no? Entonces puedo poner medium o lo puedo poner large, ¿no? Para que esto sea mucho más fácil para las personas que quizás tengan cierta dificultad visual. En mi caso yo lo voy a poner small nomás, small, porque yo, bueno, me siento un poco más cómodo, ¿no? Y también el tipo de lenguaje. En este caso yo recomiendo dejarlo predeterminado, ya que es el sistema local, o sea, verifica tu programa, tu sistema operativo y verifica qué idioma está configurado y en base a eso se configura, ¿no? Muy bien, entonces ya nos dio la respuesta. La respuesta en este caso nos dice que el nombre de la persona que preparó esta receta es Scarlett Áñez. Vamos a buscar si es eh, Scarlett Áñez, ¿no? Veo que no es, pero como les digo, es muy importante eh, de especificar muy bien las preguntas si queremos una respuesta correcta. Entonces, Scarlett Áñez sí existe, pero no fue exactamente de la receta que nosotros hemos pedido, ¿no? Sacó de otro. ¿Por qué? Porque no hemos sido específicos al momento de hacer nuestra pregunta. El nombre de la persona que preparó esta receta, nada más. Entonces, si hubiéramos puesto el nombre de la persona que preparó la receta de perico relleno, ya hubiera sido más específico. Entonces, estimado maestro, también es importante cómo nosotros damos esas instrucciones a la IA para poder procesar. No se trata de mandar información por mandar. Si no, va a ocurrir esto, información error. Muy bien, maestros, entonces esto sería ya todo referente al uso de la inteligencia artificial en zonas sin conectividad, ¿no? Para poder nosotros tener la privacidad y cargar nuestra propia base de conocimientos y poder trabajar en zonas justamente con estas limitantes. Entonces, esto sería todo. Muchas gracias.